Hola a todos. Hoy veremos qué es controlar. Recordemos las etapas del proceso administrativo: planificar, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Ahora veremos esa quinta etapa del proceso administrativo que es controlar. ¿Qué es controlar? Controlar es medir y corregir el desempeño para garantizar que los objetivos de la organización y los planes propuestos se logren. La actividad de control tiene 4 etapas que son: establecer estándares, medir, comparar y retroalimentar. Veamos a continuación cada una de esas etapas. Hay muchos tipos de estándares que analizan puntos claves. Es importante asegurar la flexibilidad de los controles, porque los controles deben mantenerse funcionales a pesar de un fracaso o de cambios inesperados en los planes. Veamos. Los estándares físicos se refieren a cantidades producidas por máquina, al combustible consumido, a los kilómetros recorridos por una movilidad. Pueden reflejar calidad, como tolerancias, durabilidad, etc. Este es un tipo de estándar simple y muy utilizado en casi todas las empresas. Los estándares de costos asignan valores monetarios, o sea, en dinero, a las operaciones. Se usan para ver y comparar costos directos e indirectos por unidad producida, el costo de la mano de obra por unidad, etc. Los estándares de capital utilizan la información contenida en el balance general y que muestra la evolución según magnitudes y varios ratios financieros. Pueden establecerse fórmulas para que automáticamente se generen informes que permitan relacionar distintos aspectos patrimoniales, económicos y financieros. Los estándares de ingresos asignan valores monetarios a las ventas, como por ejemplo los ingresos por pasajero por ómnibus por kilómetro, las ventas promedio por cliente, etc. Los estándares de programas o proyectos son un tipo más especial de estándar, que aplican un juicio subjetivo o personal al evaluar el desempeño de un programa, el momento, los plazos, y que puede verse como un estándar objetivo. Los estándares de metas a alcanzar expresado cualitativamente representa un avance en los estándares cuando tienden a convertirse en objetivos tangibles. Por último, podemos decir que el benchmarking también es un tipo de estándar, en este caso, fijado según las prácticas que se observan en la industria o rama de actividad. La medición es el segundo paso del proceso de control. Medir es chequear el desempeño de algo a intervalos regulares, que pueden ser por cada hora, día, semana, mes, año, etc. La efectividad del proceso de medición dependerá directamente de la información recibida, la cual debe tener ciertos atributos o características. La medición debe ser oportuna, es decir, que se aplique a tiempo. Debe ser confiable o exacta, es decir, que mida realmente y con exactitud
el fenómeno que se está analizando. Debe ser válida. Para eso, necesita utilizar unidades de medida apropiadas a ese objeto o circunstancia que se está midiendo. Y debe ser fluida o que se canalice por los medios de comunicación más adecuados. Existen diferentes momentos para controlar. En primer lugar, tenemos el control preliminar, que se realiza antes que el proceso de operaciones comience. Este control preliminar incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas con propiedad. En segundo lugar está el control concurrente, que se realiza cuando las operaciones ya están en funcionamiento. Este tipo de control incluye dirección, vigilancia, sincronización de las actividades que ocurren para que el plan sea llevado a cabo bajo las condiciones requeridas. En tercer lugar está el control de retroalimentación, que se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones. Ahora vemos la tercera etapa del control, que es la comparación. Comparar simplemente es determinar si hay variación entre lo medido y el estándar, es decir, entre lo que definimos antes como estándar y lo que nos encontramos ahora al momento de medir. La comparación implica la determinación y detección de fallas, desviaciones o no conformidades en relación con los estándares y las tolerancias fijadas. En muchos procesos, los productos o servicios no son exactamente iguales por distintos motivos. A veces porque son productos que en la naturaleza no se dan idénticos, otras veces porque la máquina que los produce llega hasta un determinado nivel de ajuste y ya no es posible mayor uniformidad. Otras veces porque el producto es artesanal y depende del pulso y concentración del operario. Por ejemplo, el cajero de un almacén debe atender a muchos clientes por día y al cobrar debe entregar vueltos que deben ser redondeados a favor del cliente. Aunque sean centavos en cada compra, al final del día llega a ser un número significativo. Para solucionar esto se establece un estándar de faltante o falla de caja de 50 o 100 pesos. Entonces, si el cajero rinde al final del día hasta 50 o 100 pesos menos de lo que indica el totalizador de ventas, igual se considerará aceptada como correcta su rendición de cobranza. Tenemos aquí un margen de exactitud llamado margen de tolerancia. Decíamos entonces que lo que se hace es establecer un margen de tolerancia admitido, es decir, que se acepta como bueno algo que está un poco por encima o por debajo del modelo estándar exacto. Esta franja de tolerancia es más amplia o menos amplia según el tipo de producto o servicio. Por ejemplo, en la arquitectura de los materiales de computación, la tolerancia de desvíos es pequeñísima y se puede medir en fracciones mucho menores que el milímetro. En cambio, en la mayoría de productos, un margen de desviación en el peso, el volumen, el color, etc., que sea inferior al 1%, puede ser considerado aceptable. En esta etapa de comparación, solo hay dos respuestas posibles: aceptado o no aceptado. Aceptado es que está dentro del margen de tolerancia del estándar.
y no aceptado es que la muestra del producto ha caído fuera del margen de tolerancia y debe ser rechazado. Llegamos a la cuarta y última etapa del proceso, que es la corrección y retroalimentación. Se resume en que si existiera alguna diferencia entre lo medido y el estándar, se deben tomar medidas correctivas. Veamos 4 elementos importantes de esta etapa. El primero es corregir. Habíamos visto que en la etapa anterior de comparación habían solo dos respuestas posibles: aceptado o no aceptado. Si la respuesta es aceptado, si no existen diferencia entre lo medido y el estándar, se debe continuar normalmente con la actividad, porque todo está en orden según lo planificado. Si la respuesta es no aceptado, es decir, que sí existe diferencia entre lo medido y el estándar, significa que debemos descartar productos o reprocesar o capacitar al personal, y si no se puede corregir el error, directamente se deberá fijar un nuevo estándar. El segundo es analizar, es decir, investigar por qué se producen las desviaciones o no conformidades. También desarrollar y poner en funcionamiento programas de corrección. El tercero es anticipar. Como ya dijimos, hay sistemas de control que son preventivos, otros que son concomitantes y otros que son posteriores. Es decir, que el control se puede realizar antes del proceso, durante el proceso o después de terminado el proceso. Pero en general, para un control efectivo, lo mejor es un sistema de corrección anticipativo que informe sobre los problemas potenciales y permita tomar las medidas de corrección antes de que ocurran los problemas y se tenga que tirar o descartar productos con fallas, compensar devoluciones, etc. El cuarto es llamado feedback y quiere decir que la retroinformación o retroalimentación que se genera está disponible y es fundamental para lograr la mejora continua. Y es muy importante porque sirve de sustento para la nueva planificación. Hasta aquí hemos visto la introducción a la etapa de control. Muchas gracias.